El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sea con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuiamo il nostro cammino di riflessione. Seguimos nuestro camino de reflexión sobre la Iglesia como se nos presenta en la Constitución Conciliar Lumen Gentium. Hoy afrontamos el cuarto capítulo, que trata sobre los laicos. Todos recordamos lo que al Papa Francisco le gustaba repetir. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Esta sección del documento se preocupa de explicar en positivo la naturaleza y la misión de los laicos. Después de siglos en los que habían sido definidos simplemente como aquellos que no forman parte de los clérigos o de los consagrados. Por esto me gusta releer con ustedes un pasaje muy hermoso que habla de la grandeza de la condición cristiana. Por tanto, el pueblo de Dios, por él elegido, es uno, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es común la dignidad de los miembros, que deriva de su regeneración en Cristo. Común la gracia de la filiación. Común la llamada a la perfección. Una sola salvación, una sola esperanza y una caridad indivisa. Antes que cualquier diferencia de ministerio o de estado de vida, el concilio afirma la igualdad de todos los bautizados. La Constitución no quiere que se olvide lo que ya había afirmado en el capítulo sobre el pueblo de Dios, es decir, que la condición del pueblo mesiánico es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Naturalmente, cuanto más grande es el don, más grande también es el compromiso. Por esto el concilio, junto con la dignidad, subraya además la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Pero ¿dónde se funda esta misión y en qué consiste? Nos lo dice la descripción misma de los laicos que el concilio nos propone. Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. El pueblo santo de Dios, por tanto, nunca es una masa informe, sino el cuerpo de Cristo. O como decía San Agustín, el Christus totus es la comunidad orgánicamente estructurada en virtud de la relación fecunda entre sus formas de participación al sacerdocio de Cristo.
sacerdocio común de los fieles y sacerdocio ministerial. En virtud del bautismo, los fieles laicos participan al mismo sacerdocio de Cristo. De hecho, Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos. Por eso los vivifica con su espíritu y los impulsa sin cesar a emprender toda obra buena y perfecta. ¿Cómo no recordar en este sentido a San Juan Pablo II y su exhortación apostólica, Christi Fideles Laici? En ella, él enfatizaba que el concilio, con su riquísimo patrimonio doctrinal, espiritual y pastoral, ha reservado páginas verdaderamente espléndidas sobre la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de los fieles laicos. Y los padres conciliares, haciendo eco al llamamiento de Cristo, han convocado a todos los fieles laicos, hombres y mujeres, a trabajar en su viña. De este modo, mi venerado predecesor relanzaba el apostolado de los laicos, a quienes el concilio había dedicado un documento específico, del que hablaremos más adelante. El amplio campo del apostolado laical no se limita al espacio de la Iglesia, sino que se amplía al mundo. La Iglesia, en efecto, está presente en todos los sitios donde sus hijos profesan y testimonian el Evangelio, en los ambientes de trabajo, en la sociedad civil y en todas las relaciones humanas, allá donde ellos, con sus elecciones, muestran la belleza de la vida cristiana, que anticipa aquí y ahora la justicia y la paz que serán plenas en el reino de Dios. El mundo necesita que se impregne del Espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia en la justicia, en la caridad y en la paz. Y esto es posible solamente con la contribución, el servicio y el testimonio de los laicos. Es la invitación a hacer esa iglesia en salida de la que nos ha hablado el Papa Francisco, una iglesia encarnada en la historia, siempre abierta a la misión, en la que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, apóstoles del Evangelio, testigos del reino de Dios, portadores de la alegría de Cristo que hemos encontrado. Hermanos y hermanas, la Pascua que nos preparamos a celebrar renueve en nosotros la gracia de ser, como María Magdalena, como Pedro y Juan, testigos del resucitado. A continuación, los saludos de los fieles en lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además, le desean un cordial augurio de Santa Pascua. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el cuarto capítulo de la Constitución Dogmática
Lumen Gentium, dedicado a los laicos. Con el nombre de laicos, el concilio designa a todos los fieles cristianos que, en cuanto incorporados al pueblo de Dios por el bautismo, son partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejerciendo en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Los laicos, llamados a profundizar en la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de su vocación bautismal, hacen posible, con su testimonio de fe, esperanza y caridad, que la belleza de la vida cristiana se extienda por diferentes lugares y ámbitos de la sociedad. De ese modo, forman parte activa de una iglesia encarnada en la historia, siempre abierta al anuncio de Cristo, en la que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, apóstoles del Evangelio y testigos del reino de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los jóvenes venidos de distintas partes del mundo para participar en el Encuentro Internacional UNIF 2026. Pidamos al Señor Jesús que el misterio pascual que nos disponemos a celebrar en estos días santos renueve nuestro compromiso bautismal, impulsándonos a ser alegres testigos de su resurrección. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Mi pensamiento se dirige asimismo a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Que del misterio pascual que contemplamos en estos días surja un aliento para hacer de su vida un servicio gozoso al prójimo, especialmente a las personas más débiles. A todos, mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.